de la aprobación de este artículo que muchos sectores, fundamentalmente organizaciones de mujeres, organizaciones de la sociedad civil, estaban demandando que no era necesario que fuera aprobado tal y como se aprobó en este artículo 30 de la Constitución. Era un debate que se estaba dando en el país desde hacía un tiempo, en el marco de las leyes adjetivas, fundamentalmente del Código Penal, en el sentido de que se evaluara la necesidad de establecer condiciones especiales en que hubiera excepción para mujeres que tuvieran en una situación, por ejemplo, de gravedad, que su vida estuviera en peligro por motivo del embarazo o por motivo de situaciones que vienen relacionadas con violación o incesto, que en esas situaciones especiales las mujeres tengan la posibilidad de interrumpir en el embarazo por los efectos que esto está teniendo. Lamentablemente, con lo que pasó en la Asamblea, con la aprobación de ese artículo, estamos condenando a la muerte a miles de mujeres dominicanas, sobre todo las que viven en peores condiciones de pobreza y no tienen la posibilidad de una interrupción del embarazo por los medios adecuados como sí tienen otros sectores. Yo creo que eso sí es muy grave, es muy lamentable. Ahora, por el gran temor, el temor generalizado a no violentar lo que está establecido ahí en la Constitución, vamos a ver muchos casos similares. Ya que tocamos el tema del artículo 30, me gustaría saber cuál es la evaluación que hace Participación Ciudadana de este proceso de reforma, de cambio de la Constitución. ¿Qué ganamos los dominicanos? ¿Qué hemos perdido con esta nueva Constitución? Sí, mira, nosotros hemos hecho cuestionamiento al proceso de reforma constitucional que van referidos a la forma en que se ha hecho esta reforma de la Constitución, como a los contenidos, a los aspectos que han sido modificados. La forma, tú refieres al tema de la Constituyente. Exactamente, el mecanismo, el procedimiento para hacer la reforma constitucional. Porque obviamente tú recuerdas que desde el principio de la década de los 90 también, distintos sectores habían estado demandando una reforma integral de la Constitución, sí, y que desde ese momento hasta esta parte se habían hecho dos reformas constitucionales, una en el 94 y otra en el 2000, para responder ya sea a una crisis política como fue en el 94 o a un interés de un líder de un partido político como fue en el caso del 2002. Una gran cantidad de sectores, incluso casi todos los partidos políticos habían aprobado que una reforma a la Constitución se iba a hacer mediante una asamblea constituyente. Si tú recuerdas, en el 2002 se creó una comisión nacional en el marco del diálogo nacional, sí, que funcionó en la Ucamaima, a partir del cual surgió un acuerdo entre los distintos partidos políticos para que la próxima reforma se hiciera mediante una asamblea constituyente. Y los partidos políticos y los líderes estaban comprometidos con eso. Lamentablemente no fue así. Lamentablemente se insistió en que la reforma se hiciera a través de la Asamblea Nacional Revisora. Javier, entonces podría decirse como conclusión que por los resultados de estas modificaciones constitucionales se reafirma la pertinencia. Exactamente, de una asamblea constituyente. Una asamblea constituyente hubiera operado con otro sentido y de otra manera, y sobre todo hubiera respondido a las expectativas y los intereses de la mayoría. Pues yo te iba a señalar, además, que recuerda que se intentó sustituir la Asamblea Constituyente con las consultas populares que se hicieron a nivel nacional, en las cuales nosotros participamos porque señalamos que no eran contradictorias con la Asamblea Constituyente. Pero ni siquiera este mecanismo de participación fue tomado en cuenta de manera efectiva. Porque la conclusión de esa consulta fue constituyente. Exactamente. El 68% de las consultas que se hicieron a nivel nacional sugirió que las reformas se hicieran a través de una asamblea constituyente. Y no hicimos esta, pero lo peor es que ni siquiera para las próximas reformas constitucionales el mecanismo de la constituyente está establecido. Se definió lo que te decía, lo de el funcionamiento de la Asamblea Nacional Revisora, pero uno critica y cuestiona que ni siquiera
a los propios legisladores se le permitió trabajar de manera autónoma e independiente, que es un cuestionamiento serio. Porque si al final tú tienes la asamblea revisora, pues vamos a dar la posibilidad de que haya un debate efectivo y que a partir de la convicción de los legisladores se tomen las mejores decisiones con relación a cómo debe ser la reforma constitucional. Fue una reforma que tú pudieras decir en que cúpulas de los dos partidos políticos principales sustituyeron hasta la Asamblea Nacional. Exacto. Porque tuvimos la situación... ¿Tú te refieres ahí al conocido pacto Leonel-Miguel? Exactamente, al conocido pacto Leonel Fernández y Miguel Vargas Maldonado, que obligó a que la Asamblea inclusive violentara sus propios reglamentos internos de funcionamiento. Y tú recuerdas que el día de ayer precisamente se acaba de aprobar en tercera lectura, violentando los reglamentos internos, la composición del Consejo Nacional de la Magistratura, cuando ya la Asamblea había decidido sobre eso en función de lo que la Asamblea entendía que era mejor. Es decir, nos encontramos con un proceso que ha sido centralizado, ha sido excluyente y no ha permitido la participación real y efectiva ni siquiera de los propios legisladores en la Asamblea Nacional. Y eso explica los resultados. Entonces, el balance. Y entonces, ahí voy. Me he referido a la forma, que tiene que ver con el fondo, pero en el fondo también, en la parte de contenido, nosotros podemos encontrar en esta Constitución que algunos aspectos generales que se entienden como positivos y se han destacado como aspecto positivo. Por ejemplo, el día de ayer se acabó de aprobar el defensor del pueblo, dándole rango constitucional, o el hecho de que la Cámara de Cuentas sea designado no por el Poder Ejecutivo, que como ha sido hasta ahora, lo que la hace muy dependiente del Ejecutivo, sino por la Cámara de Diputados. Es un aspecto importante de que se hayan incorporado algunas figuras de participación directa en la democracia, como lo es el referéndum o la iniciativa legislativa popular, que es muy importante. Es decir, hay una serie de aspectos. Y el Tribunal Constitucional, porque si partimos, si partimos que es importante lo del Tribunal Constitucional, pero se le ha puesto también una camisa de fuerza, porque solamente los ciudadanos legítimamente concernidos, tocados, son los que pueden elevar. Exactamente, exactamente. Eso te iba a decir, que hay algunos aspectos que han comenzado a destacarse como positivos, pero no son tales. Por ejemplo, lo del Tribunal de Garantías Constitucionales o el Tribunal Constitucional, que había sido una demanda de distintos sectores nacionales acá en el país, pero que pierde sentido la aprobación de un tribunal de esta naturaleza si al mismo tiempo estamos ante una Constitución que niega al ciudadano y a la ciudadana y a sus organizaciones el poder elevar recursos o acciones en inconstitucionalidad frente a ese tribunal. Lo que hace este tipo de decisión, por ejemplo, que en la práctica ese tribunal prácticamente no tenga funciones. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es conocer los recursos que eleven los que tengan la facultad de presentar los recursos, que en este caso son los mismos que hacen las leyes o emiten los presidentes de las cámaras. De la Cámara y el presidente de la República, pero además se habla de que la composición de este tribunal va a ser de 13 miembros. Tú vas a tener 13 funcionarios ahí en una institución de esta naturaleza que no va a tener prácticamente ningún ejercicio. Y lo mismo tú pudieras decir y cuestionar y criticar con relación al Consejo Nacional de la Magistratura, que se ha comenzado a hablar de que es un avance el hecho de que se haya incorporado la segunda mayoría en el Congreso Nacional como parte del Consejo Nacional de la Magistratura. Y tú